Buenos días. Es un gusto, honor, placer poder estar nuevamente aquí compartiendo, predicando el mensaje de Dios para todos nosotros que estamos hoy presentes. Me gustaría empezar saludando, ¿sí? Saludando unos al otro. A ver, fíjense quiénes están al lado mío, atrás mío, adelante mío, ¿sí? Y después díganle esto, a ver, saludemos así, díganle, gracias por estar a mi lado. Gracias por estar a mi lado, ¿sí? Quizás está un poco lejos, entonces gracias por estar allí. No tan cerca, pero estar allí, ¿sí? También digámosle esto, gracias por verte otra vez. Gracias por verte otra vez. Qué lindo es poder juntarnos nosotros como iglesia, ¿sí? Todos los domingos para poder adorar a nuestro Dios. Quizás no es otra vez. Gracias por haber visitado por primera vez a esta iglesia. Gracias por haber venido a conocer de nuestro Jesús con nosotros, ¿sí? Bueno, gracias por este tiempo, gracias por poder nosotros juntos escuchar el mensaje de Dios. Me gustaría leer este pasaje con otra versión. En vez de Reina Valera, 1960, me gustaría leer con otra versión que es NBI, dándole un poco de énfasis en la parte que yo quiero enfatizar. ¿Sí? Es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice así, en la nueva versión internacional. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Amén. Le di un poco de énfasis, ¿no? Bueno, oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pido que este tiempo esté sobre nosotros, especialmente en el que está hablando, Señor, en su boca. Y también te pido que estés en los oídos de todos los oyentes, para que solamente se ha dicho lo que tú quieres decir y también sea escuchado y guardado en nuestros corazones, en la mente, solamente aquella palabra que tú quieres que nosotros sepamos. Te pido esto y así oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, el título que le puse hoy es El poder de la piedad, ¿sí? El poder de la piedad. Así que con el paso de la prédica vamos a ver qué significa esto del poder de la piedad. Para comenzar, me gustaría empezar haciendo una exégesis de2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. En primer lugar, el libro de Timoteo es un libro que le llaman la epístola carcelaria, o sea, es un libro que Pablo escribió estando en la cárcel, en sus últimos días. Ya la característica de estas epístolas carcelarias es que tiene un contenido de mucho amor personal, que se dirige a una persona específica. Por ejemplo, Timoteo fue uno de ellos donde Pablo expresa su amor que tenía hacia Timoteo y también el deseo de que Timoteo pudiera seguir continuando esta labor pastoral que le sigue después de Pablo. Entonces, vemos en la Biblia que aparece muchas veces el nombre de Timoteo en las epístolas de Pablo. Y no solamente allí, sino en el libro de Hechos, cuando Pablo realiza los viajes, vemos que aparece Timoteo allí. Y solamente viendo en los libros de las epístolas de Paulinas, o sea, las cartas que escribió Pablo, aparece 6 veces el nombre de Timoteo. Esto aparece en el libro de 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses y hasta en Filemón. O sea, en todos los viajes que hacía Pablo y esa vida cristiana del misionero, el pastor Pablo, fue siempre acompañado por Timoteo. Y aquí es por esto que
en el capítulo 3, versículo 1 al 5 que leímos, hay una clara intención de Pablo de que quiere enseñarle algo a Timoteo. Y en esas enseñanzas que Pablo quiere darle a Timoteo, empieza en el capítulo 3 diciendo así, ¿no? Ahora bien, ten en cuenta que, ¿sí? Le está enseñando algo muy importante. Dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Las cosas que Pablo quería enseñarle, así decir, enfáticamente a Timoteo, era que venía un tiempo difícil. ¿Sí? Y en otros textos, en otras versiones, podemos ver como que Pablo está profetizando, ¿no? O sea, mira, va a llegar un último día y en esos últimos días va a ser un tiempo difícil. Yo al principio también lo había expresado así, pensando que Pablo estaba profetizando sobre aquel futuro de último día de la llegada de Jesús. Pero sin embargo empecé a cuestionarme un poco y pensar que quizás ese último día no se refiere a ese último día. ¿Por qué? Porque este tiempo difícil que está hablando Pablo es solamente de aquel último día. ¿Acaso nosotros no estamos viviendo un tiempo difícil? Estamos viviendo un tiempo difícil, ¿no? Ser cristiano, no estoy hablando de que estamos difícil económicamente, políticamente, no, nada de eso, sino que por el único hecho de ser cristiano, durante toda la historia de la humanidad, siempre fue difícil. Vivir como cristiano, intentar de mantener la cordura de la fe en Cristo, solo en Cristo, siempre fue difícil. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice vendrán en esos últimos días, vendrán tiempos difíciles? Se refiere que el tiempo que nosotros estamos viviendo ya es un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque este tiempo que estamos viviendo, estamos rodeados de personas malas. Personas, así decir, malas. ¿Quiénes son? Pablo lo caracteriza en 19 caracteres que son así. Dice, son egoístas, avaros, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que Dios, y niegan el poder de Dios. Son así, ¿no? Son 19 lo que acabo de leer. Los 19 caracteres de las personas de los últimos tiempos. Y justamente por culpa de estos vienen los tiempos difíciles. A su alrededor, no digo que ustedes sean de estos 19 caracteres, obviamente, todos los que estamos aquí somos santitos. Yo no pertenezco, nadie me cree, pero bueno. Estamos rodeados de esta gente, lamentablemente, rodeado de esta gente. Y últimamente por todo esto de Facebook, Instagram, ¿no? La gente que filman sus vidas cotidianas y las cosas lindas, cosas feas también, y a veces suben las peleas callejeras que surgen ahí, y vemos que de verdad la gente son locas, malas. Y una de esas cosas que yo intentando de ver un poco qué significa cada una de las características, que no lo voy a mencionar en la prédica porque se me va a hacer muy largo y se me va a dormir todos, pero algo divertido que encontré hablaba esto de impetuosos, libertinos, ¿no? Impíos, insensibles, y yo enseguida me enganché con aquella gente sinvergüenzas, como decir, ¿no? O sea, esa gente que, antes de esto, antes de llegar a Valparaíso, en Corea, o sea, investigando por internet, o sea, uno cuando pone Valparaíso en Google, aparecen fotos lindas, poniendo fotos de Valparaíso bohemio, y mostraba las calles bohemias, las pinturas bohemias. Entonces, desde Corea, obviamente, primera vez que iba a llegar a Valparaíso, dije, wow, una ciudad bohemia. Entonces llego y de verdad me encuentro con una ciudad bohemio, lleno de colores, lleno de música, pero lo que no estaba en internet en esa foto era el olor a la orina. Que
de verdad me costó adaptarme al principio a esos olores. Toda la mañana cuando yo trabajaba allá en Tromburg, tenía que pasar caminando por calle Conde, de ver esos sinvergüenzas que orinan como si nada. Ahora no me afecta tanto, pero los primeros días de Valparaíso, o sea, estaba bastante emocionado por esas situaciones. No sabía, ¿qué? ¿Está tirando agua? ¿Está echando agua al piso? Pero después me di cuenta que no era eso, porque el color era diferente. En fin, perdón. De esta forma, si nosotros vemos los caracteres de estas personas que Pablo marca específicamente, vemos que vivimos rodeados de esta gente, ¿sí? Vivimos, lamentablemente hoy estamos viviendo con estas gentes. Pero Pablo dice esto: con esa gente ni te metas, ¿no? Entonces me quedé pensando, si bien yo estoy conviviendo con esta gente, lo que Pablo intenta decirme es que no me meta con ellos, que no me haga amigo de ellos. Pero ¿acaso Jesús no vino también por esta gente? Entonces ahí se me vino otra vez un conflicto en mí. Yo soy así, o sea, me hago pregunta a mí mismo, hago conflicto e intento de buscar solución. Y en una de esas prácticas cotidianas que yo hago, ¿acaso qué quiso decir entonces Pablo cuando dice con esa gente ni te metas? Entonces, cuestionándome, me di cuenta que Pablo, cuando dice ni te metas con esa gente, no está diciendo que no me hiciera amigo de ellos, o que lo ignoraran, o que lo discriminaran, sino que lo que Pablo tenía preocupación en su mente era que Timoteo se diferenciara de esta gente. Que Timoteo, cuando la gente viera a Timoteo, que sea claro y evidente que Timoteo no pertenecía a estos caracteres de la gente que Pablo estaba mencionando, ¿sí? Entonces, lo que Pablo menciona es que nosotros, los cristianos, tenemos que ser diferentes, ¿sí? Cuando dice, ni te metas con esa gente, nos está marcando una identidad cristiana. Nosotros no podemos ser estos. La gente, cuando nos ve a nosotros, no nos pueden caracterizar con estos caracteres. Pero una cosa preocupante es que una de las características, o dos de las características, es muy fácil de que nosotros nos identifiquemos. ¿Y cuáles? Son las últimas dos, que dicen: amigo del placer más que Dios. Y también que aparentan ser piadosos, pero que a la larga sus acciones desmentirán el poder de su piedad. Creo que estas dos son las que tuve que agarrar fuerte, así decir, para poder estudiarla y también para poder compartir y reflexionar entre nosotros. Este tema de que la iglesia hoy en día muchas veces nos vamos en busca de placeres más que Dios. El placer en sí no está mal. Dios nos dio el placer. Dios nos dio la vida para que nosotros disfrutemos de esta vida tan hermosa, importante que el Señor nos ha dado. Así que tener placeres no es malo. Pero si este placer es mucho más y prioridad que Dios, sí es un problema serio. El mundo no nos puede vernos a nosotros con que nuestro placer, nuestra prioridad es el placer y no Dios. El mundo nos tiene que identificar a nosotros diciendo: estos canutos son personas que quieren y creen primeramente a Dios y después otras cosas. Y es por esto que nos llaman canutos, ¿no? Pero otro punto importante también es que Pablo menciona de estos, que hay personas que tienen la apariencia de la piedad, solamente la apariencia. Entonces, a la larga, al fin y al cabo, se van a descubrir que esta persona no gozó o no vive ese poder de la piedad, que es un poder tremendamente importante y fuerte. Así que vamos a ver ahora sobre estos de poder de la piedad. ¿Qué es esto del poder de la piedad?
El poder de la piedad, en primer lugar, es rendición total. El poder de la piedad es rendición total. Cuando nosotros vemos la palabra piedad en el diccionario Real Academia Española, dice en dos maneras, de grandes maneras, ¿no? La primera es que cuando dice piedad lo relaciona con el tema de la misericordia, ¿sí? Yo tener piedad de algo o alguien es tener un sentimiento de misericordia por aquel o por aquella cosa que está mal, ¿sí? Sentir pena. Esa es una de las definiciones que tiene la palabra piedad. Pero hay otra definición que es en el diccionario de Real Española, perdón, RAE, Real Academia Española, ahí está, Real Academia Española, dice esto, que piedad es obedecer a lo que uno cree. Y justamente en la Biblia también habla de estos dos aspectos. En el Antiguo Testamento la palabra piedad era más bien vista por este tema de la misericordia. Lo que el Señor nos pide a nosotros en el Antiguo Testamento, que nosotros tengamos misericordia por los huérfanos, por las viudas. Eso era uno de los mandatos que el Señor nos pidió a nosotros, tener piedad por las personas que están mal. Pero también en el Antiguo Testamento vemos que los salmistas o las personas mismas piden a Dios diciendo, Señor, ten piedad de mí por el pecado atroz que uno comete. Se acerca delante de Dios y dice, Señor, ten piedad de mí. Así que en el Antiguo Testamento podemos ver que el término de la piedad era más bien de un significado de contenido de misericordia. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, este término de piedad es usado de una forma un poco diferente a lo que se solía ver en el Antiguo Testamento. Y justamente en el Nuevo Testamento, el término de la piedad es usada para obediencia a Dios. Y hoy la palabra de piedad, cuando Pablo dice que aparentan ser piadosos, pero al fin y al cabo no tienen el poder de la piedad, esa piedad se refiere a la obediencia total a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del tema del poder de la piedad, estamos hablando de una obediencia total. Si un cristiano, nosotros, no vivimos una vida de obediencia total, es un cristiano que solamente vive la apariencia del cristiano. Y el tema esto de la autopercepción. Aquel que no vive una vida completamente en obediencia a Dios es una persona que aparenta ser cristiano, autopercibe ser cristiano. Pero lamentablemente esta persona nunca va a poder entrar a ese misterio de este poder de la piedad que hoy Pablo está hablando. Este poder de la piedad es algo que transforma vidas, es algo que es capaz de transformar toda una cultura. Pero una persona que no vive este poder de la piedad en la obediencia total a Dios, es imposible que esta persona sepa cuál es ese poder misterioso que el Señor tiene con nosotros. Y una de las formas de nosotros de ver este poder de la piedad es que no tenemos que confundir. Muchas veces creemos que hacer muchas cosas buenas es obedecer a Dios, ¿sí? Es tener un acto de piedad. Pero sin embargo está mal. Eso está mal. Yo me acuerdo de una película, Mi pobre angelito, esa película que se queda solo en casa, porque los papás se olvidaron del chico y viajaron y dejó al niño solo en casa. Y me acuerdo del segundo, el 2. En el 2 hay una escena donde hay una señora que alimenta a las palomas en la plaza, y este niño se encuentra con esa mujer que al principio creyó que era una mujer mala y se espantaba, pero al final era buena. Entonces llega una conversación, y en esa conversación este protagonista, este niño, estaba un poco mal, triste, porque se dio cuenta que había hecho algo malo. Se dio cuenta que
él hizo mal las cosas y por lo tanto se quedó solo en Nueva York, creo que era, y se sentía culpa y se dio cuenta que hizo mal. Entonces, esta señora que daba de comer a las palomas dice esto: pero con una obra buena puedes limpiar o remediar tu obra mala. O sea, si tú haces una obra buena, es como que podés mediar o remediar un poco tus obras malas. Si tú hiciste 10 cosas malas, ¿qué tienes que hacer? 10 cosas buenas. Esa fue un poco la idea que decía en esa película, y cuando vi esa película era de niño, así que eso me llegó. Me llegó y dije, entonces para ser un buen cristiano, ¿qué tengo que hacer? Cada pecado que yo cometa, hago las cosas buenas para remediar y decir, estoy libre de mis pecados. Pero es infantil este pensamiento, ¿no? Todos ya están diciendo, Pastor Juan, ¿cómo puede decir eso? La fe cristiana o la piedad cristiana no es de ese nivel. No es de que yo voy a hacer algo. No es que yo voy a ser piadoso. Es imposible. ¿Cómo se atreve una persona a ser piadoso delante de Dios? ¿Cómo uno puede creerse que es capaz de conmover a nuestro Dios que es perfecto? Y es por esto que cuando hablamos de poder de la piedad, no es que esta piedad dependa de mí. No son esos actos o acciones, obras que me lleva hacia ser una persona piadosa, sino que cuando hablamos de poder de la piedad es obedecer y dejar que Dios se manifiesta en mi piedad. Es aceptar que es Dios quien obra en mí para que yo actúe de una forma determinada y correcta. Y la mejor forma para expresar o dar testimonio de este poder de la piedad es la adoración. Nosotros no somos seres que somos capaces de hacer o conmover a nuestro Dios. Es más, quizás nuestro Dios no hace falta de que yo le conmueva su deidad. Él es autocontemplación pura. Entonces, es Dios quien tomó la decisión de salvarme y trabajar en mí y darme la fe para que yo sea su hijo. Entonces, la mejor expresión que yo puedo hacer para demostrar esa piedad es por a través de la adoración a Dios. O sea, los que estamos aquí hoy, estamos porque estamos totalmente agradecidos y convencidos por la obra que Él hizo en mí, no por lo que yo hice, o no porque yo creo poder ser cristiano. No es porque yo vengo a sentarme hoy aquí en la iglesia, estoy haciendo una buena obra para alegrar a Dios, sino que estamos aquí porque estamos aceptando su obra maravillosa en mi vida que hizo que yo pueda ser parte de Él. Y es por esto que este momento es importante para nosotros. Los que estamos aquí, por eso somos diferentes a la gente del mundo, porque estamos aquí para adorar a nuestro Dios, quien Él me dio ese poder de la piedad para que yo pueda obedecerle a Él. Hubo un tiempo donde los domingos eran sagrados, ¿no? Y yo cuento este testimonio de mi papá que me marcó un poco. Mi papá no era creyente, mi mamá era creyente, así que llevaba a la iglesia a fuerza. Mi mamá decía, vamos a la iglesia. Mi papá no quería, pero a veces le hacía caso y por eso iba a la iglesia para hacerle favor a mi mamá. Hasta que un día, esa semana de Pascua, donde en Argentina era fin de semana muy largo, porque es feriado a veces desde miércoles. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y hasta a veces lunes. Entonces, eran feriados largos donde mi papá en ese momento trabajaba de vendedor ambulante. Visitaba casitas, tocaba timbre y vendía ropas. Antes estaba de moda ese tipo de trabajo. Entonces, mi papá, como era fin de semana largo, decide
a hacer un viaje con sus amigos para vender ropas a una ciudad llamada Rosario. Entonces se va. Pero en ese viaje mi papá lamentablemente se accidenta y se corta un dedo, o sea, se corta este pedacito del dedo. Apenas este pedacito del dedo se corta por un accidente que tuvo. Y lo que cuenta mi papá en este hecho es que cuando se cortó, enseguida lo primero que le vino a la mente fue esto. Es Semana Santa y yo falté a la iglesia, entonces Dios me castiga. Y ese fue, dice que fue la primera pensamiento que le llegó, y desde entonces nunca falta a la iglesia, hasta hoy en día. Obviamente, yo que soy pastor, teólogo, es ridículo venir a la iglesia todos los domingos por un miedo a que te pase cosas. Pero sin embargo, encuentro en el testimonio de mi papá que ese miedo le favoreció para que él se mantuviera fiel o hasta hoy en día en la iglesia. No creo que hoy piense que mi papá viene a la iglesia o va a la iglesia por ese miedo de que puede caer un rayo en la cabeza. Ahora, él va porque está totalmente agradecido de su salvación, de esa inconmensurable gracia que el Señor le ha dado a él. Y es por esto que en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se glorie, para que nadie de nosotros podamos decir, soy tan piadoso para merecer la salvación. El verdadero poder de la piedad es de Dios. Y nosotros, cuando nos sometemos a eso y a esa fe y entregamos nuestra adoración a Dios, estamos viviendo ese poder de la piedad. O sea, este lugar es apto. No digo que es único, sino que es un lugar tan lindo, o debería ser un lugar tan lindo y especial para poder vivir nosotros ese poder de la piedad, que es totalmente diferente a lo que este mundo cree o sabe. Y el segundo punto importante es que, por lo tanto, este poder de la piedad que hoy estamos gozando aquí es capaz de transformar la cultura. El poder de la piedad es transformador de la cultura. ¿A qué quiero decir esto? La piedad de los creyentes está sobre la cultura, porque la piedad no depende de nosotros, sino que es de Dios. Si nosotros vivimos bajo ese poder de la piedad, es obvio y evidentemente que va a haber un cambio en nuestras culturas. Pero si nosotros imaginamos y sabemos que la cultura que nosotros estamos viviendo está hecha, ¿sí? o está por lo menos acomodada por la gente que Pablo mencionó, los 19 caracteres, entonces enseguida podemos saber que no puede haber ninguna cultura que sea buena para nuestro Dios. ¿Me explico? O sea, es un poco difícil decir esto, ¿no? Que todas las culturas son malas, pero humanamente puede haber culturas buenas, puede haber culturas malas, pero desde Dios, desde la perspectiva y la visión de Dios, no puede haber una cultura buena. ¿Por qué? Porque las culturas están hechas para nosotros de personas de carácter, de los 19 caracteres que Pablo mencionó. Además, yo estudiando una vez encontré datos en el texto de los misioneros cuando estaba estudiando misionología. Era un tema de la cultura y resulta que había un misionero que fue a misionar a los esquimales. Y en la cultura de los esquimales está que cuando uno se hace amigo y cuando uno lo ve al otro como un maestro que le favorece, porque el misionero se hizo amigo de un esquimal, le enseñó sobre Jesús, entonces el esquimal quedó tan emocionado que fue capaz de dar su esposa para una noche. Y esto
en el mundo o en la cultura de los esquimales es así, ¿sí? Es el mayor respeto y honra que un esquimal puede hacer hacia la persona que él tiene en su corazón. Entonces el misionero obviamente le dijo que eso está mal y no lo aceptó. ¿Y saben lo que pasó? Culturalmente eso es una ofensa grande que mereció hasta la muerte. Y por lo tanto este esquimal mató al misionero. Yo esto lo leí en un texto donde yo estaba estudiando misionología, así que creo que es verdadero, y porque salen de los datos de los misioneros que van haciendo sus informes, ¿no? Entonces creo que es verdadero. Así son las culturas humanas, así estamos viviendo de esta cultura, pero el que puede cambiar esta cultura, que es tan mala, es el poder de la piedad. Y este poder de la piedad se puede manifestarse por aquella gente que son diferentes. Yo voy a decir una cosa que estaba en duda, digo, no lo digo, no lo digo. Era por un tema de mis amigos argentinos. Total, estoy en Chile, así que... Pero está en YouTube, ¿no? Después si me pueden borrar esto. Pasa que resulta que yo estaba estudiando en el Seminario Bautista de Argentina y estaba estudiando para profesor de filosofía. Entonces el tema de la cultura, el tema de la filosofía social, todo era un tema fascinante que estábamos estudiando ahí los seminaristas, o sea, posibles futuros candidatos a ser pastor. Y uno de los temas de esa clase, de la ética, era que sacó el tema de el famoso mano de Dios de Maradona. ¿Conocen, no? El famoso mano de Dios de Maradona, que hasta hay una entrevista de Maradona después de muchos años después, donde dice que él aceptó que fue con su mano. Cuando dice que metió el gol con la mano, los compañeros venían a correr a decirle, pero lo hiciste con la mano. Y Maradona decía, cállate, festejá. Está en una entrevista de Maradona que recuerda de ese tiempo. Ese tema era el tema del debate de esta clase de ética. Obviamente el debate era, ¿está bien éticamente o está mal? Para ustedes y para mí obviamente está mal. Pero saben, la conclusión que llegamos era que éticamente estaba bien. ¿Por qué? Porque la cultura de la Argentina, la cultura del fútbol argentino y la cultura que llevaban la enemistad entre Argentina e Inglaterra, era aceptado éticamente ese gol de mano, de Maradona. ¿Por qué? Porque sí o sí tenía que ganar a Inglaterra. No importa el método, la forma, lo que importa es el resultado. Pero en ese grupo, cuando estuvimos debatiendo que está mal, que está bien, entre que el debate fue un 99% que es aceptado, había 1% que decía que estaba mal. ¿Quién es? El único que no es argentino. El único. Obviamente, en la clase no nos peleamos, ¿sí? Porque era una clase de debate y aparte de la filosofía, así que todo se aceptó, pero la diferencia era que había uno que no aceptaba que eso era éticamente válido. ¿A qué voy? Estamos viviendo una cultura difícil, una cultura donde no podemos aceptar, ¿sí? Por todo este tema de hoy en día, el tema de la igualdad de género, la autopercepción, aunque yo no me quiera meter con ellos, lamentablemente ellos se meten contra nosotros. Entonces, es imposible hoy en día vivir ignorando esas cosas, esas culturas que yo no comparto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo acepta. Pero, sin embargo, el único que puede decir un no y marcar una diferencia es aquel diferente a ellos. Y justamente Pablo, cuando dice ni te metas con ellos, se refiere a esto. Ustedes son diferentes. Timoteo, tú eres diferente. No eres de ese grupo de gente. Tú eres el que es capaz de cambiar esa situación. Tú eres el capaz de cambiar, transformar esa cultura que está mal.
Así que hoy en día la invitación es esto, del poder de la piedad, es que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo y ser hasta capaces de cambiar toda una cultura. Toda una cultura. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Biblia también cuando Jesús habla esto de la cultura, que es, en verdad, sí, habla de la cultura, que es una parte donde habla de los saludos, ¿sí? En Lucas capítulo 10, 1 al 9, hay una escena donde Jesús llamó a 72 personas y 2 en 2 envía para que proclamara el evangelio, ¿sí? O sea, llama a esa gente y ordena específicamente y detalladamente cómo tienen que ellos transmitir el mensaje de Dios. O sea, llevar a mostrar que existe un Dios que lo ama. Y en una de esas mandatos o órdenes o reglas que Jesús le dice a sus discípulos es que dice que cuando vayan ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Hay una frase donde dice, yo los mando, vayan, pero cuando van no se queden a saludar a nadie. Y esto para el mundo latino, para nosotros es algo chocante. ¿Cómo nos saludar? Encima estoy yendo con un corazón abierto a transmitir el mensaje de Dios, pero si un conocido me llama, no, yo no puedo saludarte, tengo que ir a evangelizar. Es difícil, ¿no? Esto. Pero resulta que si entendemos el contexto o la cultura de los judíos, es aceptable. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando se encuentran con una persona conocida, ellos, el saludo era fundamental. Lo primero que hacían era agarrarse de los cuellos así, y después besarse, y después besar sus manos. Ahora no me acuerdo exactamente, pero había toda una ceremonia que dura alrededor de 1 minuto y medio más o menos, entre decir yo estoy delante de ti y demostrar mi afecto a él. Todo eso en 1 minuto, 2 minutos más o menos. Y después empieza el saludo de lo cotidiano. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Sucesivamente. Y esto dura mínimamente 30 minutos. Mínimo. Si tú no saludaste 30 minutos, no eres amigo de él. Y así era la cultura de los judíos, porque para ellos el tema del saludo era muy importante. Entonces, Jesús, ¿por qué dice cuando manda a sus discípulos a decir no te detengas a saludar a nadie? Es porque Jesús quería enfatizar cuál es tu prioridad hoy como discípulo mío. Tú eres mi discípulo, yo te estoy enviando. Entonces, ¿cuál es tu misión y cuál es tu prioridad? La prioridad que tenían que tener los discípulos era transmitir el mensaje que Jesús les dio a ellos. Y por lo tanto ellos no se podían ni siquiera detener a saludar a la gente, porque no le alcanzaba el tiempo. Porque así nunca iban a llegar a cumplir esa comisión que el Señor le ha dado a ellos. ¿Y qué pasa hoy con nosotros? El Señor nos ha dado una comisión, que seamos testigos de Él hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No podemos detenernos en nuestras vidas a saludar a otras cosas, a perder nuestras visiones en distraernos en cosas, sino que debemos procurar y primeramente de llevar el mensaje a la gente. ¿Cómo? Con nuestra piedad, con el poder de la piedad que el Señor nos ha dado. Demostrando nuestra piedad a la gente, entonces vamos a poder cambiar toda una cultura. De esta forma la iglesia es así de poderosa. De esta forma la iglesia es así de importante para el mundo. Porque nosotros somos los diferentes a ellos que tenemos este poder de la piedad para transformar toda una cultura. Por lo tanto, y el tercer punto, que es el último, este poder de la piedad que es capaz de cambiar una cultura pasa a ser hoy el poder de la iglesia. La iglesia es una iglesia importante. La iglesia que hoy nosotros estamos aquí, y no solamente hablando del edificio, sino la iglesia, nosotros, la iglesia, es sumamente poderosa e importante. No solamente por el hecho de que
es capaz de cambiar una cultura entera, sino porque para esta iglesia Jesús se entregó. Dios hizo que pagara un precio alto para comprar esta iglesia. Y por lo tanto, este poder de la piedad que se basa en la obediencia y rendición total a Dios, que es capaz de cambiar una cultura entera, es hoy nuestro poder, el poder de la iglesia. Así que, hermanos, nosotros estamos viviendo este poder tan importante, este poder que es capaz de cambiar una nación, este poder que es capaz de cambiar el mundo. Así que el compromiso y el desafío que tenemos hoy aquí no es nada menor, es sumamente importante. Dios lo ha convocado a ustedes, Dios llamó a ustedes para que estén aquí a vivir ese poder de la piedad que el Señor dice. No podemos vivir la apariencia de la piedad, no podemos. Es más, quizás el mundo está tan mal, quizás el mundo que estamos viviendo es tan difícil porque no hay verdaderos que viven el poder de la piedad. Quizás porque muchos de nosotros solamente conformamos a vivir la apariencia de la piedad. Si es así, el mundo va a seguir continuando así. Muchas veces la gente pregunta, si Dios existe, ¿por qué el mundo es así? Si Dios existe, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué echarle la culpa a Dios? Si acaso es quizás nuestra culpa, porque nosotros no estamos viviendo ese poder de la piedad y nos conformamos solo con vivir la apariencia de la piedad. Así que la invitación es esta, hermanos. Dejemos de vivir la apariencia y vivamos el poder de la piedad. Y para animarlos, Jesús hizo esto. Y cuando Jesús vivió este poder de la piedad, Dios lo exaltó a lo más alto. Y esto está bien expresado en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, ¿sí? Que le leo. Dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es evidente, ¿no?, lo que hizo Jesús, cómo Jesús vivió ese poder de la piedad. Él obedeció a Dios, se rindió totalmente delante de Dios. Él fue a orar en Getsemaní, a decir: Padre, si puedes, quita esta copa de mí, pero sin embargo, que se haga tu voluntad. Y cuando Él obedeció de esta forma, cuando Él así manifestó su poder de la piedad, ¿qué pasó? Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó. Y no solamente esto, sino que hizo que toda rodilla se doble delante de Él. E hizo que toda lengua confiese que Jesús es el Cristo. Y hoy la iglesia sabemos que es el cuerpo de Cristo. Sabemos que nosotros somos su miembro. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo que estamos formando esta iglesia. Entonces, este poder de la piedad que Jesús hizo y por lo tanto Dios le manifestó esta autoridad, ahora pasa a ser nuestra. El poder de la piedad pasa a ser el poder de la iglesia. Así que no nos podemos conformarnos con ser
o parecernos, aparentar a ser cristianos. Debemos vivir este poder de la piedad. Debemos vivirlo. ¿Cómo? Adorando a nuestro Señor. Buscando en nuestra prioridad cuál es adorar y dar la gloria a mi Dios que me ha salvado a mí. Y darle todo mérito de mi salvación a Él. No porque yo haya hecho algo o haya merecido algo, sino darle todo mérito a nuestro Dios que hizo que yo hoy pudiera ser el adorador que Él tanto busca. Entonces, esta es la invitación. Hermanos, vivamos este poder de la piedad. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú fuiste el primer fruto para mostrarnos lo importante y lo valioso y lo poderoso que es este poder de la piedad. Señor, queremos copiarte, Señor. Queremos aprender de ti para que nosotros también podamos vivir esta vida, este poder de la piedad. Señor, sabemos que con nuestra fuerza es imposible, pero sin embargo tenemos la fe de que tú provees todo lo necesario para que nosotros podamos tener victoria en esta vida, en esta fe. Así que te pido que estés con nosotros, te pido que estés sobre la iglesia. Y así oramos en nombre de Jesús. Amén.